Estamos en la Semana del Cerebro y a mí me ha tocado explicaros un poco el patito feo de la neurología. Todos pensáis que la neurología es solo cerebro y nosotros en la neurología nos dedicamos también a una parte que está fuera del cerebro, que son los nervios, la unión entre el nervio y el músculo y los músculos. Es decir, que nosotros los neurólogos, aunque todos pensemos que nos dedicamos a la neurona que está exclusivamente en el cerebro, nosotros tenemos neuronas que salen del cerebro y que llegan a los músculos para producir el movimiento o recogen información de la piel o de otras zonas para llevarla hacia el cerebro. Pues el sistema nervioso periférico se encarga de eso. El sistema nervioso periférico difiere del sistema nervioso central en que está fuera de la columna y del cráneo. Son los nervios, los músculos y las uniones que hay entre unos y otros. Los nervios son autopistas de información. Mandan información desde la piel o los órganos hacia el cerebro, o el cerebro manda información hacia los músculos para producir un movimiento. Por lo tanto, estas autopistas son de ida y vuelta. Todos pensamos que las neuronas son muy pequeñitas y que son muy pequeñas, tan pequeñas como que hay que verlas por el microscopio. Está claro que las neuronas son muy pequeñas en tamaño, pero no en longitud. ¿Por qué? Porque una neurona motora que se origina en el cerebro va a llegar hasta la médula y la segunda neurona que sale de la médula y llega al músculo es una única neurona. Con lo cual, una neurona puede llegar a medir hasta 1 metro o más. Una neurona del cerebro que llega a la médula y de la médula que llega a una mano o a una pierna. Por lo tanto, son muy largas, aunque sean muy pequeñas. Estas neuronas, por tanto, se pueden ver dañadas en su recorrido, bien en el cerebro, que no es la parte del sistema nervioso periférico que vamos a hablar, pero sí en su trayectoria hacia el músculo. Y ahí aparecen estas enfermedades, las neuropatías, que son las enfermedades de los nervios, las miopatías, que son las enfermedades de los músculos, o las enfermedades que afectan a la unión entre el nervio y el músculo. Los nervios tienen información, como hemos dicho, de ida y vuelta. Por tanto, cuando se dañan las fibras sensitivas que recogen información hacia el cerebro, lo que vamos a tener son síntomas sensitivos, que pueden ser positivos o negativos. Los positivos son síntomas que el paciente siente como algo más de lo que corresponde. Por ejemplo, dolor. Por ejemplo, hormigueo. Por ejemplo, que cuando le tocas, a lo mejor una sensación eléctrica. O pueden sentir cosas negativas, es decir, falta de sensibilidad, como por ejemplo insensibilidad. O que noten que cuando les pinchas no lo sienten, una anestesia. Estas fibras sensitivas, al verse dañadas, pues van a producir estos síntomas que tenemos. Lo normal es que como los nervios son carreteras de ida y vuelta, las lesiones sean tanto de la parte sensitiva como de la parte motora. La lesión de la neurona motora va a producir déficit motor, va a producir debilidad y puede producir otros síntomas como atrofia muscular o como los reflejos disminuidos. En función de cómo sean estas neuropatías, las podemos clasificar en agudas o crónicas. Agudas es que se producen rápido, pronto, en muy poco tiempo. Por ejemplo, una enfermedad que afecte al nervio que se dañe por un traumatismo. O algunas enfermedades como, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, que es una neuropatía aguda producida por una inflamación de los nervios de origen autoinmune. Y luego tenemos neuropatías que son más crónicas, como por ejemplo el daño que se produce en el nervio poco a poco, como por ejemplo la neuropatía diabética. El número de enfermedades que tenemos que afectan a los nervios es muy amplio. Las más frecuentes van a ser las que son más prevalentes en las personas. La diabetes, el daño que se produce por el aumento del azúcar, puede producir una neuropatía diabética, un daño en el nervio. Y se traduce en eso, hormigueo, calambres, sensación de acorchamiento o debilidad, cuando el daño es muy importante. Tenemos que pensar que como los nervios son, como hemos dicho, autopistas, los nervios más que se suelen dañar más rápidamente suelen ser los sensitivos. En cambio, los motores que están más protegidos y suelen tener un daño más difícil. No es tan fácil dañar la parte motora, pero igualmente se pueden dañar.
Nosotros los neurólogos nos dedicamos precisamente a eso, a investigar y a descubrir, según los síntomas que nos da el paciente, si el daño que tiene el paciente está en el cerebro o está en el trayecto que lleva de la información desde la piel al cerebro, en este caso, unas neuropatías sensitivas. Por otro lado, tenemos las neuropatías motoras, que como hemos dicho antes, son autopistas de información que manda el cerebro al músculo para que se mueva. Si el nervio no funciona, el músculo no se mueve. Esto ocurre, por ejemplo, en enfermedades como la ELA. La ELA es una enfermedad que, aunque estrictamente no es del sistema nervioso periférico, afecta a la parte que sale del nervio desde la médula, pero también a las neuronas que nacen en el cerebro o en la médula. El resultado final es debilidad, es atrofia y es que los reflejos están disminuidos. La suma de si el daño se produce en una mano, en una pierna o en la cara, nos va a permitir saber si estamos hablando de un daño central en el cerebro o un daño en el sistema nervioso periférico. Todos conocéis las hernias discales. La hernia discal es un disco que está en la columna o en la zona lumbar o en la columna que comprime la salida del nervio. En este caso no es del nervio, es de la raíz. Estas autopistas que salen de la columna se cruzan unas con otras y van formando diferentes estructuras, aunque llamamos de diferentes formas. Cuando salen de la médula se llaman raíces. Esas raíces se cruzan y forman plexos. Y cuando el plexo ya va dirigido hacia la zona anatómica que le corresponde, se llama nervio. Por eso hablamos de radiculopatías, hablamos de plexopatías o hablamos de neuropatías. El daño va a ser diferente si es más proximal, más cerca de la médula, que si es más cerca del músculo o de la piel donde llega el nervio. Dentro de los nervios, dentro de las enfermedades que afectan al nervio, hemos hablado del Guillain-Barré, hemos hablado de la neuropatía diabética, pero podemos hablar de un sinfín de enfermedades que pueden alterar los nervios, sea porque el nervio se daña, tiene un daño estructural de origen hereditario, como por ejemplo el Charcot-Marie-Tooth, o sea porque el daño es adquirido como consecuencia de un tóxico, como por ejemplo la quimioterapia que uno recibe cuando recibe un cáncer, suele dañar a los nervios y produce esa sensación de hormigueo que aparece en las manos y los pies. O en las neuropatías que se producen por por inflamación o de origen inmunológico, que son neuropatías más específicas y más raras. Una vez que hemos estudiado el nervio, podemos ver que nos acercamos hacia el músculo. La unión entre el nervio y el músculo no es una unión directa, hay entre ellos un pequeño desfiladero. Y ese desfiladero produce que haya enfermedades que afectan a la unión entre el nervio y el músculo. La enfermedad característica de la unión entre el nervio y el músculo es la miastenia. La miastenia es una enfermedad que produce debilidad, pero produce debilidad tras fatiga. Es decir, el paciente puede mover bien el brazo, puede mover bien la pierna, pero cuando le dices que haga un esfuerzo, ese músculo se agota. Y es muy característico que aparezca ptosis, caída del párpado, diplopia, visión doble, disfagia, dificultad para tragar, disfonía, dificultad para hablar, que aparezca debilidad en los músculos más del cuello o que aparezca en la musculatura respiratoria, que aparezca disnea. Estas enfermedades, esta enfermedad que es la miastenia, no afecta a todo el mundo por igual, sobre todo a la gente a partir de los 50 años, es un grupo grande, y también en gente joven, en torno a los 20, cuyo origen pues, va a tener un poco algunas diferencias. La miastenia, acordaros, produce fatigabilidad. Cuando uno hace ejercicio, se agotan los músculos y aparece caída de los párpados y aparece debilidad y alteración en esos músculos que hemos visto. Y el otro gran grupo de enfermedades del sistema nervioso periférico es el músculo. Pensad la cantidad de músculos que tenemos en el cuerpo. Bueno, pues nosotros tenemos músculos que son esqueléticos y músculos que son lisos. El músculo esquelético es el músculo que nosotros podemos controlar con la voluntad, con el cerebro. Por ejemplo, un bíceps, por ejemplo, el tríceps, por ejemplo, una pierna.
Sin embargo, hay músculos que nosotros no podemos controlar, como son el de las pupilas. Nosotros voluntariamente no podemos contraer o dilatar la pupila. Tampoco tenemos control directo sobre el corazón, ni tampoco tenemos control directo sobre los músculos que mueven el abdomen, las tripas, el intestino. Esos músculos son músculos que tienen un control autónomo y que se relacionan con un sistema diferente que el sistema nervioso central, que es el cerebro el que lo controla. También nosotros nos dedicamos a estas enfermedades que no vienen directamente del cerebro. El sistema nervioso autónomo también depende de los neurólogos, pero es un grupo de enfermedades mucho más extrañas o complicadas para poder explicar. Nos centramos en el músculo. El músculo, como hemos dicho, está por todo el cuerpo y lo que vemos es que hay una gran cantidad de músculos que gastan mucha energía y que dan soporte y dan movimiento o permiten hacer nuestros movimientos voluntariamente. Pero puede existir un problema en el músculo, que el músculo esté dañado directamente. Puede ser de origen genético, como ocurre en algunas miopatías hereditarias o genéticas. Una muy frecuente es la miopatía, por ejemplo, el Steiner. El Steiner es una distrofia que se produce un daño genético estructural en el músculo que produce unos síntomas característicos. Debilidad, que aparece dificultad para relajar las manos, aparecen otros síntomas como pueden ser cataratas, aparecen alteraciones cardíacas, calvicie, una serie de síntomas. Hay miopatías hereditarias a porrón, muchísimas. Son muchas las neuropatías que vemos de origen hereditario y muy pocos los pacientes que las padecen. Acordaros sobre todo de dos. El Duchenne, que aparece en los niños, que es muy frecuente en la edad infantil, o el Beck. Y luego tenemos un grupo de miopatías de origen adquirido, bien porque se ha dañado el músculo como consecuencia de algo externo. Por ejemplo, el alcohol, un tóxico que puede producir daño muscular. O, por ejemplo, algunos fármacos que pueden producir daño en los músculos. Tenemos fármacos muy frecuentemente utilizados, como son las estatinas para el control del colesterol, que en algunos pacientes producen debilidad porque el músculo no funciona bien y produce daño en el músculo, que puede ser transitorio. Luego, por ejemplo, el músculo se puede dañar como, por ejemplo, un virus. Cuando todos tenemos una gripe, el virus de la gripe puede afectar a los músculos y producir dolor. Es muy característico los síntomas de dolor y debilidad. Y menos frecuente la atrofia, aunque también puede ser en algunos músculos concretos. Nosotros los neurólogos que nos dedicamos al sistema nervioso periférico somos un poco, como hemos dicho antes, el patito feo, no solo entre los neurólogos, sino también de la gran sociedad, porque son enfermedades no tan conocidas y que realmente no tienen tanta divulgación como otras enfermedades como puede ser el Parkinson, el Alzheimer o los ictus. Pero estamos ahí y nuestra misión es que vosotros las conozcáis para que cuando tengáis síntomas que nos hagan pensar en que uno tiene una neuropatía o que uno tiene un daño muscular, podáis acudir al neurólogo y podamos ayudaros. Así que sin más, yo me despido y gracias a todos por escucharnos.